Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Estamos en el segundo día del novenario dedicado a la conversión de San Pablo Apóstol. Jesús había entrado en la vida del apóstol y lo convirtió de perseguidor en apóstol. Ese encuentro marcó el inicio de su misión. San Pablo no podía seguir viviendo como antes. El Señor le había dado el encargo de anunciar su evangelio. Siguiendo los relatos de los evangelios, identificamos a los 12 con el título de apóstoles. En el tiempo de los orígenes del cristianismo, nadie había recorrido tantos kilómetros como Pablo, por tierra y por mar, con la única finalidad de anunciar el evangelio. Sí, lo que pasa es que los apóstoles eran los que Jesús había llamado directamente. Y Pablo, a partir de esa experiencia que él vivió, de ese encuentro, empezó a sentir como esa vocación de llamada al apostolado, al ser testigo de la resurrección. En la primera carta a los Corintios hace una distinción entre los 12 y todos los apóstoles. Él se llega a llamar a sí mismo el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido primero a la iglesia de Dios y después, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Pablo destaca 3 características de un apóstol o que convierten a las personas en un apóstol. La primera, haber visto al Señor. Para nosotros como cursillistas es haber tenido un encuentro, una experiencia de un cursillo de cristiandad. Pablo lo tuvo en esa caída del caballo, en esa luz que iluminó su vida y que lo llegó a dejar ciego. Entonces, la primera característica es haber visto al Señor, haber descubierto que Dios es nuestro Padre y que Jesús es nuestro hermano mayor y que soy templo del Espíritu Santo. Haber tenido con Él un encuentro para la propia vida. Gálatas 1, 15, 16. Es el Señor el que te constituye en apóstol, no la propia presunción. Es apóstol por vocación, Romanos 1:1 llega a decir él, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre. Haber visto al Señor, haber sido llamado por Él. Esa es la primera característica que Pablo señala para una persona que verdaderamente se siente apóstol y puede ser apóstol del Señor. La segunda característica es haber sido enviado. Apóstol significa enviado, mandado, embajador y portador de un mensaje. En este caso, el mensaje de salvación. Por lo tanto, ese enviado, ese mandado o ese embajador debe actuar como encargado y representante de quien lo ha mandado. Es decir, pues nosotros somos enviados por la iglesia y para una labor específica. También San Pablo, por todo su servicio que hace, ¿verdad?, se llega a llamar pues siervo de Dios, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Porque él se da cuenta que es un servidor del Señor. La tercera característica o el tercer requisito es el anuncio del Evangelio, el anuncio de la persona de Jesucristo. El título de apóstol no es y no puede ser honorífico. Compromete concretamente y dramáticamente toda la existencia de la persona que lo lleva,
Primera de Corintios 9:1 y Segunda de Corintios 3:2-3. También otra de las cosas que debe de tener el apóstol y el que es llamado para anunciar la buena noticia es saberse identificar con el evangelio y entre evangelio y evangelizador, ¿verdad? Esas son las tres características que San Pablo nos enseña y que un apóstol, pues, y quien trabaja por el reino de Dios, pues debe de tener. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera todo ese trabajo misionero, apostólico, de anuncio y evangelizador, pues es dado por Dios y es para la gloria de Dios, no para nuestro reconocimiento personal. San Pablo se había entregado al Evangelio, como podemos ver, con toda su existencia, podríamos decir las 24 horas del día. Con toda su existencia, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su voluntad, con todo su corazón, se había entregado a esa tarea del anuncio del Evangelio y cumplía su ministerio con fidelidad y con alegría para salvar a toda costa a alguno para el Señor. Primera de Corintios 9:22. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la misión de todos los apóstoles de Cristo, quienes queremos trabajar en el reino del Señor y por la evangelización de la Iglesia, en todos los tiempos y en todo momento, consiste en ser colaboradores humildes, sencillos y por la gracia y la fuerza del Espíritu Santo de la verdadera alegría. Que el Señor nos conceda esa gracia.